Muy buenos días. En el siglo XXI las dinámicas de guerra han cambiado. Desde el fin de la Guerra Fría, las guerras ya no son más entre estados. Las guerras son contra pequeños grupos terroristas, contra células o contra pequeños grupos insurrectos que no constituyen las mismas fuerzas, y en ese sentido hay que entender este debate. Cuando vemos las invasiones en Mali en 2014, cuando vemos el contexto de Francia interviniendo en Centroáfrica en 2015, cuando vemos las intervenciones de Estados Unidos en Libia, en Afganistán, en Irak, nosotros lo que estamos viendo es algo claro: que las guerras son, uno, asimétricas, no entre los mismos actores; dos, que ya no tienen la misma duración que tenían antes en las guerras napoleónicas y demás; y tres, que hay un factor que hace la diferencia: la capacidad de especialización. Y es en ese sentido que queremos entender este debate. Varias aclaraciones antes de presentar nuestro caso. Uno, este debate no es si deberían o no existir las organizaciones para las compañías privadas. Se asume que ya existen y por tanto vamos a debatir en ese espíritu. Dos, este debate no se trata de si promover la guerra o no. Este debate nos pone en la disyuntiva en que un Estado se está enfrentando a una situación de guerra y que debería recurrir a su ejército militar o a las gastas. Así que no queremos escuchar acusaciones de la oposición diciendo que promovemos la guerra o que actuamos de forma moral, porque es claro lo que nos propone este debate. En una situación de guerra, en donde tenemos que pensar acerca del método de cómo llevar a cabo esta guerra, ¿qué debemos hacer? O apoyar a estas organizaciones privadas militares o recurrir únicamente a esto. ¿Qué vamos a entender por apoyar? Estar de acuerdo con el uso de estas compañías militares privadas. Sujeto a cuatro aclaraciones. Uno, que estas tengan una línea interna y externa clara de mando, es decir, donde las compañías tengan claramente que rendir cuentas y poder hablar de esto. Dos, que en caso de que cometan abusos tengan la capacidad y tengan la responsabilidad de recurrir a la jurisdicción militar interna y a la jurisdicción militar internacional provista por el derecho internacional humanitario. Y tres, que haya una plena información sobre esto. Tres argumentos desde la Cámara de Gobierno. Uno, esto es lo mejor en términos de eficiencia. Dos, esto es lo mejor en términos de legitimidad. Y tres, porque esto va a ayudar a darle un costo de oportunidad a organizaciones como Boko Haram y Estado Islámico. Mi compañera hablará un poco más después de asuntos de responsabilidad. Uno, decimos que apoyamos este tipo de compañías porque creemos que esta es la forma más eficiente del uso de recursos estatales. ¿Qué es el uso más eficiente de recursos estatales? Que podemos obtener los mejores resultados en la guerra con el mejor costo posible. Esto por tres razones específicas. La primera, la especialización. Las personas que hacen parte de las compañías son o militares retirados o dos hombres mercenarios de mayor experiencia, en que en cualquier caso, en comparativa con un ejército, han estado de forma mucho más activa en diversos conflictos. Esto nos hace hablar que si el Estado contrata sus servicios, va a actuar de forma mucho más eficiente y va a poder conseguir los objetivos deseados de una mejor manera. En segunda medida, esto es eficiente por asuntos del presupuesto. Mantener un cuerpo militar grandísimo y activo por parte del Estado implica que se desvíen demasiados recursos hacia el presupuesto militar. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro escenario? Nuestro escenario habla de estados que no necesitan ahora invertir tanto dinero, mantener un cuerpo permanente de fuerzas públicas, que no estamos diciendo que se van a abrir, sino que ahora para las escaramuzas, porque tengan en cuenta el contexto actual de las guerras, son guerras que duran entre 2 meses a 6 meses, incluso un año, en donde estas, en este sentido, se hablará de un uso eficiente del gasto, donde el Estado simplemente, como si estuviera en un contrato de prestación de servicios, podrá hablar y usar los recursos de la mejor forma y no tener que desperdiciar tanto dinero y mantener un cuerpo permanente demasiado grande. Y tres, creemos que esto es óptimo en términos de especialización porque las empresas privadas están sometidas a las fuerzas del mercado, en donde para que un Estado contrate a estas empresas, ellas tendrán que mostrar su mejor calidad y sus mejores estándares para hacerlo, lo cual simplemente genera un beneficio para el consumidor. ¿Y quién es el consumidor? El Estado. Y el Estado simplemente va a tener a militares responsables, eficientes, que van a actuar de la mejor forma. Punto. Sí, la justicia militar y todo lo que son los convenios militares internacionales son los que se aplican a ejércitos regulares. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar en este caso a grupos privados que nunca han respondido a este tipo de... Cualquier crimen de guerra
arbitrar por la Corte Penal Internacional puede hablar sobre individuos. Y aún así, incluso si en el caso que ustedes dicen que la Corte Penal no lo pudiera tomar, el Estado tiene la potestad para imponer cláusulas específicas para tratar sobre esta contratación, así que es algo perfectamente válido para este debate. Segundo argumento, ¿por qué creemos que esto es totalmente legítimo? Nosotros entendemos que el principio de la soberanía estatal y el monopolio de la fuerza se fundamenta teóricamente en algo básico: evitar revueltas y evitar insurrecciones. Nosotros, como decimos que no vamos a abolir el ejército, decimos que el principio del monopolio de la fuerza se sigue manteniendo, pero aún así se sigue potenciando, porque el principio del monopolio de la fuerza también viene sustentado con la idea de la legítima defensa o la extrema necesidad. Hemos visto casos como cuando Estados Unidos recurre, porque ya las compra, ya las usa, contrata a estas compañías, lo hace para, por ejemplo, tener los mejores resultados posibles en situaciones en que busca su mejor defensa, busca su legitimidad o está en un estado de extrema necesidad. Y en ese sentido, nosotros vemos que esta acción de apoyar que la contratación es completamente válida. Una, porque no obstaculiza ese principio del monopolio de la fuerza, porque el Estado sigue teniendo ese monopolio. Y dos, porque ayuda a fomentar las características básicas y las funciones principales del Estado, que en este caso es proveerle seguridad a sus ciudadanos. Si sabemos que es un ejército tremendamente eficiente, que va a estar contratado para una guerra, que va a ser un contexto específico, va a ser mejor. Tercer punto y tercer argumento, que con esto termino: el costo-oportunidad. Ya sabemos, y esto es verdad, en el contexto actual estas compañías existen. ¿Qué ocurriría si no apoyásemos estos grupos? Que estas personas tendrían que vender su producto, en este caso la fuerza, a grupos como los no estatales. ¿Cuáles son los grupos no estatales con mayor poder adquisitivo en el día de hoy? Boko Haram y Estado Islámico. Nosotros vemos que si el Estado muestra como algo viable la compra de estos servicios, estamos reduciendo un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es que se especialicen más estos grupos insurgentes y terroristas a nivel internacional, porque el Estado, al apoyar, también lo que está haciendo es desincentivando esa especialización en los grupos insurgentes que generan un gran mal a nivel internacional. Entonces, porque es claro que esto en términos de especialización y eficiencia es lo mejor, porque es completamente legítimo y porque trae mayores beneficios que afectan a estos grupos terroristas internacionales condenados internacionalmente, estamos orgullosos de estar a favor. Agradecemos al primer ministro que tiene la oposición que la palabra, cuenta con 7 minutos para tu intervención. A tu primera palabra. Muy buenos días, mi nombre es Javier Alberiti y comparezco ante esta Cámara en calidad de líder de la oposición para tratar la moción en esta Casa de Gobierno apoya la contratación de compañías privadas militares. Y estructuraré mi turno en dos partes. En primer lugar, comenzaré por refutar las ideas expuestas por el primer ministro para posteriormente pasar a analizar los argumentos que nos llevan desde la oposición a oponernos a la moción. En primer lugar, debo comenzar por hacer algo que el gobierno no ha hecho, y es entrar en determinadas definiciones. Así que, dado que no han sabido hacerlo, vamos a tener que hacerlo desde la oposición. Y es muy concreto, porque la definición que nos daban desde compañías privadas militares traía una coletilla muy relevante. Y es que se trataba de que el Estado no tuviera que utilizar las Fuerzas Armadas en políticas de seguridad. Era el objetivo de la contratación de compañías militares. Dado que no han definido políticas de seguridad, vamos a tener que hacerlo nosotros. Entendemos políticas de seguridad como aquellas encaminadas a salvaguardar los intereses nacionales y en particular mantener el orden político y social establecido con los medios legalmente previstos. Y esto es muy importante porque, como veremos, se trata de que los medios legalmente previstos puedan ser utilizados por el Estado, que tiene la cesión de la soberanía para ejercer ese monopolio de la violencia. Si ustedes subcontratan, y en esto es algo en lo que entraremos en profundidad tanto en la reputación como en la argumentación, no pueden, no estamos respetando el monopolio legítimo de la violencia, no estamos respetando la soberanía que se nos ha concedido. Muy relevante esta definición. Pero en segundo lugar, pasamos a otra cuestión que no han hecho, y ha sido aclarar el status quo de este país. Por ejemplo, aclárenos en su siguiente turno, ¿formamos parte de alguna organización supranacional que nos exija políticas coordinadas de defensa? ¿Formamos parte de alguna organización que nos obligue a hacer políticas coordinadas de militares? Porque si no lo aclaran y vivimos en un mundo globalizado en el que, tal y como han definido, hay diversos conflictos globalizados, hay diversas escaramuzas, diversos actores internacionales en los que existen ya estas organizaciones, tendrán que aclararnos si formamos parte de alguna. Pero supongamos que no formamos parte y entremos en ese debate tal y como ustedes lo han planteado. Y lo primero que debo mencionar es su plan de acción.
Su plan de acción, que entre otros múltiples puntos, y ya lo ponía de manifiesto en nuestra Cámara Baja, pretenden meter en la jurisdicción militar todos estos crímenes. Pues veamos esta cuestión. Ante la pregunta que ha hecho la Cámara Baja, ustedes han respondido no. El Tribunal Penal Internacional puede juzgar delitos cometidos por individuos en el contexto de una guerra. Ya, pero también los puede juzgar por aquellos cometidos por individuos particulares sin que tengan la condición de militares. Es decir, no se trata de jurisdicción militar. Hablemos de la jurisdicción militar. La jurisdicción militar en los países se circunscribe a aquellos militares de carrera. Es decir, que ustedes dicen que metiendo una cláusula en un contrato a una empresa se les puede obligar a meterse en una jurisdicción militar. Esto es algo que es ilógico, puesto que la jurisdicción militar implica una decisión voluntaria del individuo entrar en las Fuerzas Armadas y someterse a ella, y en ese contrato no lo firma cada individuo que se convierte en soldado, y por lo tanto no se somete a la jurisdicción militar. Pero entremos en sus argumentos. El primero, el de eficiencia. Y aquí es que parten de las falsas premisas, porque nos dicen en primer lugar, es que se trata de aquellos militares jubilados o retirados, perdón, que tienen muchos mayores conocimientos. Retirados, por lo tanto, mayores, que no pueden entrar en conflictos, que no pueden entrar con esa eficiencia y que no tienen el poder y la habilidad para haber entrado en las Fuerzas Armadas. Y eso es otra cuestión precisamente. Hemos visto como en la realidad, en la mayoría de casos en los que vemos compañías militares privadas, compañías de seguridad, lo que vemos es que los empleados de las mismas son aquellos que no han logrado pasar las pruebas de acceso para entrar en los ejércitos regulares, para entrar en las fuerzas privadas, en las fuerzas de seguridad públicas. Es decir, que no estaríamos entre aquellos más preparados, sino entre aquellos menos preparados, por contrario de lo que plantean. Y otra cuestión de su argumento, y es que dicen que sería mucho más eficiente, porque como tendría que competir en el mercado, pues tendría más conocimiento. Bueno, parece que están subestimando absolutamente el know-how del Estado, que lleva unos cuantos años encargándose de la defensa del mismo y sabe bastante cómo encargarse de eso. Me gustaría que me explicasen en su siguiente turno cómo cuentan esas compañías militares privadas con el conocimiento específico para hacer frente a estos conflictos, cuando en los últimos años no existen países que dediquen mayoritariamente sus políticas de defensa a compañías militares privadas y por lo tanto no están familiarizadas con eso, sino sencillamente con la protección de determinadas compañías o empresas multinacionales en África. Sí, uno, primero los militares retirados generalmente son la línea más, son los que pueden orientar esta compañía militar. Y dos, estas personas tienen mucho conocimiento porque generalmente son mercenarios que están presentes en todo tipo de conflictos, principalmente los de África y el sudeste asiático. Entonces ahí está su experiencia. Bueno, lo que estoy planteando son dos cosas. Primero, que las líneas de mando son las que cuentan con el conocimiento. Bueno, se lo puedo reconocer, pero demuestren usted que son los soldados brazos los que van a estar en las guerras, los que tienen ese conocimiento, o los que van a tener la habilidad que tienen los que han entrado en las Fuerzas Armadas Públicas que tienen unas pruebas de acceso. Eso lo tendrá que demostrar usted, no yo. Y en segundo lugar, la cuestión que menciona de que hayan estado en África y tengan conocimiento